Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. En la iglesia, lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia, al que se adora en el cielo. Adoramos en la iglesia al Santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hacemos fiesta, 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 fiesta, fiesta. Hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los que están aquí. Les saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer entrega de la canasta. Se nos quedó pendiente ese detalle. No le voy a pedir a la hermana Lili que pase hasta acá. Yo sé que ella tiene quebrantos de salud, pero desde aquí vamos a orar por ella y usted y yo la vamos a bendecir con esta semilla en el nombre de Jesús. Ponemos, si quiere tal vez si se pone de pie mi hermana Lili, la queremos bendecir, ahí quédese. Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús y le damos esta semilla en nombre de todos sus hermanos de la congregación que la amamos, pidiéndote que en su mesa nunca falte, Señor, la provisión, ni el pan material, ni el pan espiritual, y te pedimos que tú traigas salud a su vida y que ella pueda nuevamente, Señor, sentirse con la fuerza de la juventud. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén. Y hay un cumpleañero por el que no oramos, que fue por Estuardo, ayer fue su cumpleaños, como él dio los anuncios, no quiso orar por él mismo. Así es que en el nombre de Jesús venimos bendiciendo la vida de Estuardo y lo ponemos hoy en tus manos, Señor, lo amarramos al altar y te pedimos que la senda que él eligió un día, cuando le abrió su corazón a Jesucristo, esa senda continúe siempre, Señor, derecha delante de sus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Ya que estamos orando, oremos por la palabra de una vez. Padre, venimos poniendo hoy esta enseñanza, esta palabra, esta prédica, este devocional que tú nos estás dando en tus manos, Señor, para que sea distribuido en el corazón de tus hijos, a quienes yo declaro que son tierra buena, tierra fértil, tierra abonada, Señor, que recibe la semilla y que esa semilla, Señor, lleva mucho fruto.
en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro pastor que también está ministrando en otra parte del cuerpo de Cristo. Lo bendecimos para que la palabra fluya a través de él como un río, Señor, y que tú puedas hilvanar su tema y que él pueda, Señor, bendecir a aquellas personas a las que él está ministrando con tu palabra. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Sujetamos a ti los ambientes, Señor, y te pedimos que esta hora en la que vamos a sentarnos a tu mesa, tú puedas captar nuestra atención, puedas abrir nuestro entendimiento y podamos, Señor, salir con nuestras alforjas llenas de la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos de la danza y los de la alabanza. Bueno, mis amados, hoy les traigo este tema que se llama actitud de cizaña. Y quiero decirles que para poder desarrollar el tema, voy a tratar de darme a entender lo mejor posible. Y me ponía a pensar que les quiero explicar como una panorámica antes de explicar lo que les quiero explicar. Yo le preguntaba al Señor de qué quería que yo les hablara y Él me señaló esta palabra cizaña. Entonces empecé a desarrollar el tema y me di cuenta que habían cosas que había que explicarle al pueblo antes de poder enseñar el tema. Entonces a mí se me hace esto como que estuviéramos viendo una fotografía. Como que yo te estuviera mostrando a ti una fotografía y te dijera, ya te diste cuenta cómo me reí en esa foto. Es que mira, pues cómo me reí. Pero es inevitable que si te muestro la fotografía no vas a ver solo mi sonrisa, vas a ver toda la panorámica. Ay, ¿en dónde están aquí? ¿Y con quién están? Y la decoración quiero ver cómo es. Ay, qué bonitas dejaron las mesas. Y en fin, tú, aunque yo te llamé a ver el enfoque en mi sonrisa, en esa fotografía, es inevitable que miraste toda la panorámica. Así quiero que nos hagamos todos para atrás ahorita un momento. Y en la introducción del tema le voy a hablar de la panorámica, para después ir a lo que yo les quiero enseñar. Amén. Y me tiene que dar tiempo en 1 hora. Así es que Dios me ayude. Entonces voy a empezar con Daniel 9, de los versos 24 al 27, que es un versículo, estos versículos son netamente escatológicos. Es un tema que yo casi no abordo. La escatología, ahora que se da cuenta que esto casi yo no lo abordo. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que yo pueda para que podamos ir poniendo las bases de lo que le quiero hablar. Un día estaba el profeta Daniel orando. Él estaba metido con Dios, intercediendo delante del Señor, cuando un ángel se presentó delante de él, el ángel Gabriel, y le dio esta palabra. Y le dijo, sabes, Daniel, yo traigo una respuesta de parte de Dios para ti. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, aquí, cuando habla del Santo de los Santos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios había tratado con Israel por mucho tiempo. El plan de Dios original era levantar dentro de todas las naciones del mundo un pueblo que Él pudiera poner como modelo. Que Él pudiera decir, mire lo que pasa con el pueblo que es obediente conmigo. Yo lo prospero, yo lo abundo, yo lo bendigo, yo lo cubro. Pero usted y yo conocemos que frecuentemente Israel volvía su espalda a Dios. Eran hijos rebeldes y eran hijos desobedientes. Y Dios volvía a tratar con ellos y una y otra vez volvía a suceder lo mismo. Entonces, el Señor, cuando se le presenta a este Daniel, le dice, ¿sabes? Te voy a decir algo, Daniel. Tú que estás orando por tu pueblo y por la ciudad santa, te quiero decir que de aquí a donde estamos parados en adelante, van a pasar 70 semanas. Y cuando uno va a ver al original, la palabra semana no es semana en realidad. No dice semana, porque no está hablando de 70 semanas literales.
sino que está hablando de 70 ciclos que Dios iba a medir. La palabra 70 en el original significa, vamos a ver, lo tengo aquí más para acá, se traduce del hebreo Shabuah. Para los que están apuntando, en la Strong Concordance la referencia es la H7620 y significa hecho de 7. Van a pasar 70 veces 7. Semana ahí significa hecho de 7. O sea, no era literal. Porque ¿hace cuánto que murió Daniel? ¿Cuántas semanas han pasado? Han pasado más de 70 semanas. Pero Dios estaba dando una referencia de ciclos. Entonces, 70 semanas he determinado para Israel. Mi trato con Israel, era lo que Dios estaba diciendo, va a durar 70 ciclos. De aquí donde estamos en adelante. Hasta que venga el milenio y sea ungido el Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que en el medio de esas 70 semanas aparecimos nosotros. ¡Tarán! La iglesia. Y eso aparece descrito aquí en lo que sigue, en donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el Mesías príncipe es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para darse en sacrificio por la humanidad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Pero cuando uno hace la suma, nos falta una semana. Si usted se da cuenta, dice 7 más 62. ¿Cuánto da eso? Y no dijo él que eran 70. Entonces, hay una semana que no ha pasado todavía. Porque la 70 semana de Daniel es el equivalente a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación o la angustia de Jacob. ¿Usted se ha oído hablar de la gran tribulación? Ok, eso no ha pasado todavía. Por eso es que dice ahí, hasta el Mesías príncipe habrán 69 semanas. O sea, 7 más 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de esa semana 62, que al sumarla con las 7 da 69, le van a quitar la vida al Mesías. Eso ya pasó, ¿verdad, hermanos? Fue cuando nuestro Señor fue a la cruz. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa otra semana vendría siendo la número 70. Y por la semana 70 confirmará el pacto con muchos. Y esa semana sabemos que dura 7 años. Porque recuérdese que semana significa 7. Son 7 años que va a durar la gran tribulación. A la mitad de esa semana, cuando hayan pasado 3 años y medio, dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién? El desolador, que es, ¿quién? El anticristo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces aquí me salgo de la escatología y le invito a que venga hoy en la tarde, que vamos a tener un tema bien interesante acerca de escatológico a las 3:30, en el culto a las 3:30, para que entendamos lo que está sucediendo ahorita en Israel con esta declaración que dio el presidente de los Estados Unidos, el alboroto que causó allá, y cómo se ve reflejado eso en el reloj de Dios, porque Israel es el reloj de Dios. Lo que pasa con Israel nos tiene que interesar mucho a nosotros, porque va determinando en qué horario vamos. Amén. Va. Entonces, estoy hablando de esto porque les quiero contar que cuando viene Dios y en la semana 69
aparece el Mesías, eso ya lo leímos. Cuando el Mesías aparece, Dios empieza su trato con la humanidad. O sea, el trato de Dios había sido con Israel hasta la semana 69. Aparece el Mesías y le ponen pausa a Israel. ¿Quiénes tuvieron todavía de aquellas caseteras, aquellos reproductores de cassettes, que había que presionar un botón y se interrumpía la reproducción? ¿Sí? ¿O cuántos tienen un DVD y le ponen stop? Voy a ir al baño, dice usted, ¿verdad? Entonces le pone stop y lo deja en pausa y se va al baño. Así está Israel ahorita. Dios lo dejó en pausa para que pudiera entrar un paréntesis llamado iglesia. Ahí por eso es que le digo que en eso aparecimos nosotros. Entonces, Dios ahorita está lidiando con el pueblo llamado iglesia. Un pueblo que Él se hizo de todas las naciones. Ya, ahora la salvación ya no es por nacionalidad. Ahora la salvación es por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Incluso los israelitas, si quisieran tener acceso a la salvación, en esta dispensación tiene que ser a través de Cristo. Amén. Entonces, cuando empieza la 70 semana, cuando Dios dice, bueno, tratemos otra vez con Israel y quite pausa a la reproductora de cassette o al DVD, se acabó la era iglesia. El espacio para que la gentilidad, o sea, nosotros entráramos en salvación, llegó a su fin. Y en ese momento Dios empieza a tratar otra vez con Israel. Y el trato se llama la gran tribulación. Cuando eso suceda, dice la Escritura que en Zacarías 13:6, y le preguntarán, usted no lo tiene ahí, yo lo tengo aquí como chivo, y le preguntarán, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y entonces ellos van a reconocer que Jesucristo era el Mesías. Una vez ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías y le abran su corazón a Cristo, por medio de Jesucristo ellos van a tener entrada a esta salvación. Amén. La oficina del Padre está cerrada. Dios ya no tiene trato ahorita con la salvación a través de Israel, a través de la ley dada por Moisés. Quitaron esa embajada, la clausuraron, la cerraron. Solo tenemos acceso a la patria celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les está hablando en Mateo 13, 24 al 30, esta parábola no es la parábola del sembrador, sino que esta parábola se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Él les dijo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué fue lo que sembró el buen hombre? Dice sembró buena semilla, ¿verdad? Aquel hombre sembró buena semilla en su campo. Luego, en la cita que sigue, vamos a ver. Cuando el trigo brotó y produjo grano, esto es importante que se le quede en su mente, porque solo se puede diferenciar el trigo de la cizaña cuando es el tiempo de la producción de grano. Antes de eso, los dos tienen el mismo aspecto. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña. En esta historia, el trigo que se nos ha enseñado
que es la iglesia, no es la iglesia. Por eso es que le digo que ahorita estamos viendo la panorámica y yo voy a tratar de explicarle esto y que quede sembrado en su corazón. En esta historia, el trigo es Israel. ¿Por qué? Porque aquí dice que en orden de recoger, recogieron primero la cizaña. Pero nosotros sabemos que somos las primicias. Somos las primicias, ¿verdad? Aten la cizaña en manojos para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Nos vamos a saltar a cuando el Señor le dio la explicación a sus discípulos de esa parábola. Porque cuando ya se había ido la multitud y ellos entraron en la casa, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y respondiendo el Señor les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Qué es la cizaña? Los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Estos versículos también son escatología, porque está hablando del fin del mundo. La siega es el fin del mundo, pero en esta historia recogieron primero a los hijos del maligno. Y ahí es donde ya no encuadra con lo que nos han enseñado de la Escritura. Escatológicamente, nosotros somos las primicias. Pero entonces no aparecemos en esa parábola. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, ¿por qué va a ir la cizaña al fuego? Porque la gente que no acepte a Cristo como su Salvador y su Señor van a ser llevados al infierno. Son irredentos. Por eso es que la cizaña, que representa a aquellos que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, para poder tener una relación con Dios, para poderse reconciliar con Dios, van a ser agarrados y van a ser llevados a quemar, que representa al lago de fuego, representa al infierno. De la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Recogieron primero la cebada en manojos, la quemaron, después recogieron el trigo y lo ataron en manojos y lo llevaron al granero de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? Cuando esto pase, porque esto ya es en el fin del mundo, la iglesia ya no tiene que estar aquí, porque la iglesia se va primero. Entonces, hay una planta semejante, no es igual, al trigo, que la recogen los que cosechan 15 días antes de recoger el trigo. Y esa planta se llama cebada. En esta cita te lo demuestro, Éxodo 9:31 al 2. El lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Lo que está explicando la cita aquí, no se enfoque en que dice que fueron destruidos, sino que lo que está explicando la cita aquí es que el trigo y el centeno se recogen después de la cebada. Cuando vengan los ángeles a recoger el trigo, usted ya va a estar en los brazos de su Señor. Usted va con Él. Eso se lo hemos explicado de un montón de formas. ¿Se recuerda la parábola de las vírgenes? Eran 10 vírgenes. Si eran vírgenes, quiere decir que eran cristianos que se estaban consagrando para Dios, porque estaban en pureza, pero no tenían aceite. Es decir, no tenían comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aceite. Dice que cuando ellas quisieron entrar a las bodas, él ya venía esposo
él ya venía casado. Venía casado, porque no toda la iglesia se va a casar, hermanos. No toda la iglesia se casa. ¿Sabía usted eso? Con nuestro Señor Jesucristo, no toda la iglesia se casa. Porque las doncellas son sin número, dicen Cantares, pero una sola es la amada de Él. Es la iglesia que dio la mía extra en su consagración con Dios. Es la iglesia que se guardó. Es la iglesia que se esforzó en ser la esposa. Se preparó para las bodas. La que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero usted no me va a dejar mentir que no toda la iglesia se está preparando igual. Entonces no todos vamos a tener el mismo galardón de matrimonio. Es para una parte escogida de la iglesia. Como el lirio entre las espinas es mi amiga entre las doncellas, dice Cantares. Y las espinas representan al grueso de la iglesia. Pero la que sobresale es esa flor diferente, que resalta de todas las demás, que es con la que se va a casar el amado. La que se guardó para él, y no solo está purificada, porque purificadas estaban las 10 vírgenes, sino que tenía una relación con Dios. Se llenaba del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que no descuidemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión con Dios. Llenos de aceite para poder irnos. Entonces, si yo me paro aquí y les digo, ¿cuánto trigo del Señor hay aquí? Usted me tiene que contestar, no hay. Aquel coro que cantábamos, trigo soy del granero. ¿Se recuerda? No es bien, escatológicamente está mal. Escatológicamente no está bien. Así como el infierno no fue preparado para el humano, así la gran tribulación nunca fue preparada para la iglesia. La cebada no debería de ir a la gran tribulación. ¿Cuánta cebada hay aquí? Amén. Mire pues, dice, el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no estaba diseñado para el hombre. Pero un montón de chutes van a ir a dar ahí por no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. De esa misma manera, la cebada nunca se pensó que se quedara para la cosecha del trigo. La cebada ya tendría que haber estado recogida. Pero hay actitudes en nosotros de cizaña que nosotros tenemos que ir a arrancar de nuestro corazón, que nos pudieran poner en el grave peligro de que nos quedemos para la gran tribulación. Y de eso es de lo que yo le quería hablar. De que usted es buena tierra. Entonces aquí quiero darle un giro distinto a la parábola. Porque allá nos dijeron que el campo era el mundo. Nos dijeron que la semilla buena son los hijos del reino. Nos dijeron que la cizaña son los hijos del maligno. Y nos dijeron que la ciega es el fin del mundo. Pero ahorita yo quiero que nosotros nos vayamos al enfoque de lo que le quiero hablar. Como le explicaba de la fotografía. Quiero que nos acerquemos a ese punto más pequeño y que abramos nuestro corazón, porque la Biblia dice que usted es tierra. O sea, también usted es un campo donde se puede sembrar y cosechar. Dios espera que nosotros demos fruto. Fruto apacible de justicia. Y asimismo, dice en Mateo 13:23, aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces con esto le estoy demostrando que también en nosotros hay fruto y tenemos que echar fuera toda cizaña.
en el nombre de Jesús. Bueno, entonces pudiera alguien que es cebada, que ya empezó el proceso de salvación, porque la salvación es un proceso, hermanos. Amén. Aquí no es como cuando uno llega y dice a un velorio y dice, mira, y aceptó a Cristo antes de morirse. Sí, aceptó. Eso no es garantía. La salvación se empieza y hay que terminarla. Por eso dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Si no, no dijera así. Que tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor. Que cuidarla. El apóstol Pablo se atrevió a decir que quien no siguiera las instrucciones de él había creído en el evangelio en vano. En Corintios. Entonces, hay un proceso que terminar. Nosotros se nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Pero está hablando de un futuro. De llegar a ser hijos de Dios. Al que culmine el proyecto de adopción. Porque nosotros somos adoptados, hermanos. La creación entera gime a una, esperando la manifestación de nosotros, los adoptados del Señor. Porque la creación está caída y está esperando que nosotros mostremos quiénes vamos a ser, pero eso todavía no lo hemos demostrado. Entonces, ¿cómo hace uno para empezar el proceso de salvación? Creyendo en Cristo. Porque la Biblia dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Qué garantía tiene usted de que es salvo? De que no va a ir a condenación. La garantía que usted tiene y yo es que un día le abrimos nuestro corazón a Cristo. ¿Sí? Pero como le digo, tenemos que terminar el proceso, porque estos hombres de aquí, de Juan 8, 31, 34, también habían creído en el Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Habían creído en Él o no habían creído en Él? Ok. O sea que si uno de estos se hubiera muerto, hubiéramos ido a su velorio, el mismo ejemplo que le estaba poniendo, y hubiéramos preguntado, mira, pero sí aceptó a Cristo. Sí, ya había creído en Él. Ay, gracias a Dios. Pero mire lo que pasó con ellos. Si ustedes permanecen en mi palabra, ese sí es un sí condicionado. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Y ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí estábamos leyendo las citas de Juan 8, 31 al 34. Ahorita nos vamos a saltar unas cuantas y en la misma conversación que él está sosteniendo con ellos, en el verso 43 al 44 les dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ya habían creído en él, pero el Señor los está señalando como hijos del diablo. ¿Se recuerda qué era lo que era la cizaña? Eran los hijos del maligno. Cuando nosotros no actuamos prontamente y sacamos de nuestra buena tierra, porque somos buena tierra, esa cizaña que el enemigo ha querido sembrar en nosotros, nos convertimos en personas como estas que podríamos estar siendo clasificadas
como hijas del maligno. Y nos urge sacar de nosotros toda planta que no plantó el Padre. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que hay que arrancar de nosotros todo diseño que no puso el Señor en nosotros. Para empezar, yo me puedo dar cuenta que Él les está diciendo que lo que ellos tienen por padre es a la mentira. Y una de las primeras cosas que tenemos que desarraigar de nosotros es eso. Una de las cizañas que vamos a tener que dejar que el Señor se lleve hoy es toda mentira. Y eso es una parte muy, muy delicada, porque aquí no hay una sola persona que nunca haya mentido. ¿Verdad que no? Sin embargo, a ninguno de los que estamos aquí tampoco nos gusta que nos mientan. ¿A quién le va a gustar que le mientan? Si la mentira es un engaño. Entonces, si te están mintiendo, te están engañando. Sin embargo, lo hemos hecho con otros. Es que, teacher, maestra, el perro se comió mi tarea. ¿Verdad? Pero si yo pedí que me la mandaran electrónicamente, ¿cómo es posible que se la haya comido el perro? Se quedó en el siglo pasado, ¿eh? Mentimos y unos mienten más que otros. Y hay otros más que ya tienen una ley en sus miembros, hermanos. ¿Sabe qué es una ley en los miembros? Una ley en los miembros es cuando alguien acostumbrado aquí a estar pecando y pecando lo mismo, un espíritu se aloja en esa parte de su cuerpo. Un espíritu que no es de parte de Dios, sino que es de parte del maligno. Entonces hay personas que, digamos, en su oficina roban, porque también otra de las características del enemigo es que es un salteador, que es un ladrón. Y digamos, en la oficina, me voy a dar estas hojas, porque mi hijo tiene que hacer hoy tareas y no tengo hojas para darle, entonces me voy a dar estas hojas. Y esa es quizá una transgresión que esa persona cometió ese día, porque el pecado también evoluciona. ¿Cuántos saben que el pecado evoluciona? Empezó por un dedito y a la mano llegó. Entonces, al principio, el pecado es un resbalón. Como que usted hubiera encontrado una cáscara de banano, ¡ay! Y se cayó, lo alcanzó el pecado, tropezó. Pero cuando uno empieza a decir, ¿dónde está aquella cáscara de banano para seguir resbalando en ella? Tan chilero que fue cuando me fui así. Y otro día también, entonces eso ya se llama pecado. La práctica de una transgresión se convierte en pecado. Y cuando a ti ya no te importa, se convierte en iniquidad. Cuando tú dañas a terceras personas, se convierte en iniquidad. El primero es un pecado del cuerpo. El segundo es un pecado del alma. Y el tercero es un pecado que llega a tocar hasta el espíritu humano. Por eso la Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu. Y le está hablando a cristianos. El primer pecado, la transgresión, afecta al cuerpo. El segundo pecado, llamado pecado, afecta al cuerpo y al alma. Y el tercer pecado, llamado iniquidad, afecta al cuerpo, al alma y al espíritu. Y hay pecados muy específicos que Dios ha dejado en la Escritura catalogados como iniquidades. El problema de cuando uno cae en iniquidad es que ese pecado se pasa genéticamente, espiritualmente a los hijos, a las siguientes generaciones. He aquí, dice el Señor, yo visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No dice de la transgresión, no dice del pecado, dice de la iniquidad. Y hay personas que mienten porque se vieron obligados, como Rahab. ¿Se recuerda que Rahab mintió? Y no le fue tomado por pecado. Ella escondió a los espías que eran de Israel y les salvó la vida en esa forma. Y los bajó por la muralla de la ciudad.
El problema es cuando uno continúa mintiendo. Y mintiendo. Y mintiendo. Y hay personas que necesitan que les liberen la lengua de un espíritu de mentira. Necesitan liberación. Hay personas que necesitan liberación de sus manos, de un espíritu de robo, de soborno. Imagínense eso, hermano. Acostumbrados y hasta acá a hacer las cosas repetitivamente. Hay ahora una ley en sus miembros. Hoy echamos fuera de nosotros en el nombre de Jesús toda mentira. Tenemos que evaluarnos y pensar si valdrá la pena decir la mentira que vamos a decir. Justo ayer me estaba contando Rodrigo una anécdota, una cosa que fue real, de una hermana en otro país de aquí de Centroamérica, que ella atropelló a un niño, a una niña, no recuerdo, y entonces llegaron los policías a ver el accidente, y todos los hermanos de la iglesia le dijeron: hermana, no vayas a decir que fuiste tú, te vas a ir presa. Y pasaba el otro hermano y le decía: mira, no vayas a decir que fuiste tú. No vayas a decir que fuiste tú. Total es que todos le dieron el mismo consejo. Como que aquí pasara un accidente ahorita y todos saliéramos y le dijéramos: hermana, no vayas a decir que fuiste tú. Ni vayas a decir que fuiste tú. Te vas presa. Y entonces dice que cuando llegan los policías y le dicen: ¿y aquí qué fue lo que pasó? Entonces ella tomó la palabra y dijo: miren, todos me aconsejaron que no les diga la verdad. Pero fui yo. Yo fui la que cometí el accidente y dañé al niño. El pastor de esa iglesia solo hizo así, miren. No quiso ver cuando se la llevaban presa. Y cuando levanta así los ojos, los policías estaban llorando. Gente así necesitamos en este país, que hable la verdad. ¿Ya vieron? Si yo soy de esta iglesia, por eso es que quiero hablar la verdad, les dijo ella, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, Dios se agrada de la verdad. Nos tenemos que arriesgar a la verdad. No siempre vamos a estar alentados a ella por el sistema en el que vivimos. Pero Dios se agrada de la verdad. Él dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y eso lo va a llevar a otro nivel, porque la verdad en lo íntimo es que yo me hinque y yo me desnude delante de Él y le diga: Señor, es cierto, yo tenía envidia de esa hermana. Algo que solo yo sabía. Y que, me estoy poniendo un ejemplo ficticio, ¿va, hermanos? Y que yo le diga: Señor, en realidad, eso, mira, no te puedo mentir a ti. Eso es lo que yo pienso de esa persona. Ahora, le cuento que me metí a la universidad este año y estaba en administración de negocios, se llama la carrera, virtual, estoy estudiando virtual desde el internet, ¿verdad? Y estaba viendo un video sobre neuromarketing. Y ellos han estudiado por 15 años cómo las personas compran. Las personas tenemos 3 cerebros, dicen ellos. Habría que estudiar un poquito más a detalle porque ellos han estudiado esto por mucho tiempo. Y dice que hay una parte muy pequeña del cerebro de nosotros que piensa lógicamente y es la única parte de nuestro cerebro que se expresa, que sale y que dice las cosas. Entonces, pero la mayor cantidad de parte del cerebro es emocional. Nuestros recuerdos son más emocionales que lógicos. De eso que los traumas fuertes solemos almacenarlos en carpetas y formar recuerdo de ellos y no soltamos esos recuerdos. Porque cuando un episodio va acompañado de un sentimiento fuerte, nosotros solemos almacenarlo. Y ese día no se nos olvida. Yo me recuerdo, fue como a las 3 de la tarde. Estaba soleadito. Y de otros días no nos acordamos con detalles, pero cuando hay un trauma sí. Entonces, porque ellos están estudiando el cerebro, porque ellos quieren saber por qué la gente compra las cosas que compra. Y quieren desmentir el hecho
de que las encuestas ayuden en algo a la hora de que uno presente un producto nuevo para la venta. Porque la gente contesta con el cerebro lógico, no con el cerebro emocional, pero compra con el cerebro emocional. Entonces dice que hicieron un carro, que la novedad del carro era que en el tiempo de los iPod, ¿se recuerda el iPod? No el iPad, sino el iPod, aquel chiquito, que empezó a venir antes. Dice que el carro tenía una ranura en donde se podía meter el iPod. Y fue una venta loca de esos carros. Esta persona que está haciendo la presentación hasta lo pone en la pantalla. Pero cuando a la gente le preguntaban por qué el carro costaba $17,000 y la ranura para meter el iPod costaba $3,000. Pero cuando a la gente le preguntaban, mira, ¿por qué compraste ese carro? Fíjate que ahorra bastante en gasolina. Porque el cerebro lógico es el único que habla. Y habla mentiras. Porque estamos hablando de la mentira, le estoy hablando de esto. Pero nadie se decía, vos es que fíjate que tiene una cosa bien chilera donde puedo poner el iPod. Y por eso lo compraste, ese carro tan caro. Para evitarse ese razonamiento, la gente se va a la lógica y dice, ahorra bastante gasolina. Y era mentira. Entonces nosotros estamos habituados a usar la lógica para defendernos. Y así, el video dura un montón y yo aprendí mucho acerca de eso. Pero el punto es cómo mentimos de fácilmente. ¿Sabe para qué mentimos? Para salir en caballo blanco. Para eso mentimos. Y ocultamos la verdad. Pero a Dios ama la verdad en lo oculto. A Él no le podemos dar cuento. Señor, yo sí compré ese carro por la ranura del iPod, perdóname. Tenía otras necesidades mi familia, pero yo me anticipé, me puse antes que ellos. Y por eso compré ese carro, perdóname, Señor. O sea, a Dios le tienes que hablar con la verdad. Arranquemos toda cizaña de mentira en el nombre de Jesús. Para no ser catalogados como hijos del maligno. Porque Él es padre de mentira. Yo no quiero ser hija de la mentira. Amén. ¿Qué cosas tienes tú en oculto? No me diga, ¿va? No le estoy diciendo, dice. Hechos 13, de los versos 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿en quién? En Elimás el mago, le dijo, ¡oh! Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí vemos otra característica de un hijo del diablo. Hacía prácticas ocultas. Aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia cristiana todavía hay personas que hacen hechicerías, que hacen brujerías, que hacen espiritismo. Ahorita para el mentado Día de Muertos, hay cristianos que agarran flores y se van para el cementerio a enflorar. Y eso es tomado como espiritismo. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos que tener ya relación con el mundo de los muertos. Yo conozco familias que se sientan a platicar con sus muertos. Ay, cómo te extraño. Cómo me haces de falta. Ay, hay gente que le habla a sus muertos por Facebook. Mamita, desde que tú te fuiste de mi lado, yo he sentido un dolor tan grande y un vacío que nadie puede llenar. La Biblia dice que ellos ya no tienen conciencia de nosotros, hermanos. Eso de que están desde el cielo cuidándonos es mentira. Ya no hay memoria allá de aquí de la tierra. Y aunque hubiera, solo que el Señor les permitiera venir. ¿Verdad? Porque sí, la Biblia dice que nos hemos acercado a la asamblea de los justos hechos perfectos. Que cuando adoramos y alabamos nos acercamos, ¿verdad? Y pudiera el Señor permitir
que se toquen esas dos esferas, pero eso ya no somos nosotros los que lo vamos a propiciar, sino que es Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos prohibido invocar a los muertos, pero Dios no nos va a prohibir algo que no podemos hacer. ¿Sabe a qué me refiero? Que sí se puede hacer. Si no, no estuviera prohibido. Amén. Dígame algo que esté prohibido aquí en Antigua. Sonar la bocina. El hecho de que sonar la bocina esté prohibido, ¿incapacitó a mi carro para sonar la bocina? No, está prohibido porque sí lo puedo hacer. Y el Señor dijo, no están invocando a los muertos. Entonces, quiere decir que se puede hacer. Pero Dios no está agradado de ello. Y hermanos, tanta costumbre que viene por tradición, que son hechicerías. Que me cierren esa puerta, amigo, porfa. Que son hechicerías. Ay, es que el niño tiene hipo y le voy a poner un puntito rojo en la frente. Ay, es que le voy a poner acá un gancho con no sé qué para la mala vibra, para el mal de ojo. Mira de qué pequeños estamos ya empezando a llevar a los niños en esa línea. Pásale el huevo. Y entonces le pasan al niño el huevo y eso es hechicería, hermanos. Y cristianos haciendo eso. Saquemos esa cizaña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda cizaña de hechicería se va fuera. Toda cizaña de Elimas el mago, fuera en el nombre de Jesús. A él también le dijeron que se cuidara de la maldad. Le dijo lleno de engaño. Del engaño ya hablamos y de la mentira. Lleno de engaño y de maldad. Y miren, hermanos, hay maldad que nosotros tenemos que sacar de nosotros. Hay maldad. A veces todavía hay un poco de maldad en nuestro corazón. Yo conocí una persona que le caía mal una persona que estaba viviendo en su casa. Entonces agarró el cepillo con la que esa persona se peinaba todas las mañanas y fue a peinar al perro. Y de ahí, sin decir nada, lo fue a poner en su lugar. Dígame si eso no es maldad. Hermanos, siendo cristianos nosotros, que se pare el compañero para recibir los aplausos y cuando se quiera sentar ya no esté la silla atrás. Eso es maldad. Es maldad. Tenemos que sacar toda maldad de nuestro corazón, porque eso nos cataloga como hijos del maligno. Maldad, maligno. Amén. Si usted está trabajando, digamos, haciendo casas ajenas y tiene oportunidad de hacer este tipo de cosas, como yo vi en una película que una señora que trabajaba en una casa se pasaba el cepillo de dientes así y lo ponía otra vez en su lugar. Esa era su venganza de la patrona, del patrón. Eso es maldad, hermanos. Eso es estar alejado uno de la justicia de Dios. Dice que sigamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no es solo de seguir el reino, también hay que seguir la justicia del reino. Y la justicia del reino es no desearle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Y ahí se acaba la maldad. Por eso dice la Escritura que nos estimemos unos a otros como mayores. De más honra. Si yo te honro a ti como que tú fueras mayor que yo, y tú me honras a mí como que yo fuera mayor que tú, ¿cómo nos vamos a tratar unos a otros? Vamos a estar en una unidad perfecta. Dice, no cesarás de trastornar, y ahí habla de la justicia, mire, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, y ahí pudiéramos, hermanos, incluso hablar acerca de falsas doctrinas. De trastornar los caminos rectos de Dios. Ay, de tratar de
meterle a la gente enseñanzas que no son bíblicas. Tenemos que desarraigar aún eso de nuestro corazón. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín también fue catalogado como hijo del maligno. Cuando uno lee los versículos anteriores al 12, está hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo, literalmente. Y entonces pone de ejemplo a Caín. Caín era hijo del maligno. Ahora, yo sé que si yo me levanto aquí y pregunto, ¿quiénes aquí han asesinado alguna vez a alguien? Nadie me va a levantar la mano. En primer lugar, porque se lo pueden llevar preso. Pero en realidad, los que estamos aquí no matamos ni una mosca. Pulgas sí, piojos también. Pero la Biblia dice en 1 Juan 3:15 que el que aborrece a su hermano es homicida. Y que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ahí el Señor lo lleva a otro nivel. Y nos está hablando de odiar a la gente. Si nosotros tenemos odio por alguien en nuestro corazón, esa cizaña la tenemos que sacar hoy en el nombre de Jesús. Si a ti alguien te engañó y tú sientes odio por esa persona, si a ti alguien te defraudó y tú sientes odio por esa persona, es tiempo de sacar esa cizaña en el nombre de Jesús. Porque yo no quiero que cuando venga la semana 70 nos quedemos con ellos. Ese trato es para Israel. Ese trato no es para nosotros. Hoy toda cizaña se va en el nombre de Jesús. Así es que piense contra quién tiene usted algo. Y quiero decirle algo. Que nosotros, contra quien más nos cuesta pasar un rencor, que decimos, es la gente que más amamos. Porque la gente que nosotros no amamos, no estamos esperando nada de ellos. Pero entre más cercana es una persona, por eso es que dice, me apuñaló por la espalda. ¿Ha oído usted ese dicho? Un puñal metido por la espalda, para poderlo meter, tiene que ser de cerca. Es alguien que estaba cerca a ti. Una traición se tiene que hacer de cerca. Para que te puedan traicionar, esa persona tiene que ser cercana a ti. Porque del lejano tú no esperas nada. ¿Quién te ha traicionado? ¿Quién te dejó con rencor en tu corazón? ¿De quién tienes tú deseos homicidas, aunque tú no te atrevas a hacerlo? Pero quisieras que esa persona desapareciera del planeta, que ya no estuviera, porque te ha herido profundamente. Y si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros vamos a tener la misma estirpe de Él y vamos a perdonar en el nombre de Jesús. Pero perdonar es un espíritu que baja a tu corazón. Y al final lo vamos a invocar en el nombre de Jesús. Vamos a decir, Señor, yo quiero ese perdón. Que pueda yo extender ese perdón. Déjeme decirle que nadie aquí que no haya perdonado se va a poder ir en el arrebatamiento. Y le van a dar su dosis de la 70 semana. Entonces, este Caín tenía malas obras. Las malas obras son otra cosa que tenemos que extirpar de nosotros. Pero yo sospecho que él lo que tenía era envidia, codicia de la obra de su hermano, porque él tenía una mala obra, el hermano tenía una buena obra y él fue y lo mató. Y esto nos habla a nosotros de desear lo del prójimo. Hoy en el nombre de Jesús, nosotros vamos a deshacernos de toda codicia, de toda envidia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas de las cosas que se han negado a la vida de nosotros son por la intención con la que la pedimos. Y ahí volvemos a hablar de que Dios ama la verdad en lo íntimo.
tenemos que ser honestos con Dios. ¿Vos por qué te querés casar? Mira vos, yo me quiero casar porque quiero a alguien a mi lado, una compañía, una buena mujer. Y por dentro, en lo íntimo, lo que quiere es sosegar sus deseos sexuales. Pero eso no lo dice. ¿Vos por qué te querés casar? Porque quiero sosegar mis deseos sexuales, fíjate vos. Nadie contesta eso, ¿ah? Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Quitémonos la careta y hablemos con Dios como debe ser. Tengamos una buena motivación de las cosas que hacemos. Ya dejemos de estarle envidiando a los demás lo que ellos tienen. Desde esa base Dios no nos va a desatar nuestra bendición. Dios tiene una bendición especial para cada uno de nosotros, única y perfecta porque fue diseñada para ti. Pero la tienes que pedir con una buena intención. Y ya lo he explicado en otras prédicas, desde la base de la ansiedad Dios no desata la bendición. Entonces echa delante de Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ti. Una vez que tú entres en la paz de Dios, en el reposo de Dios, entonces tú vas a poder pedirle a Él lo que tú quieras. Otros que eran catalogados como hijos de Belial eran los hijos de Elí. Impresionante, que dice que ellos no tenían conocimiento del Señor. ¿Sabe por qué me impresiona eso? Porque las tribus de Israel eran 12. 12 tribus tenía Israel, pero no todas las tribus eran la tribu sacerdotal. Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Dentro del pueblo escogido de Dios, Dios había hecho una escogencia mayor, dejando a la tribu de Leví como los sacerdotes del pueblo. O sea que ellos eran escogidos dentro de los escogidos. ¿Ya ve cómo Dios iba clasificando? No porque Él haga acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios nos evalúa no por características externas, nos evalúa por características internas. Y en la medida que nuestro compromiso es mayor con Él, podemos ir entrando a ese círculo más interno y más cerca de Él. Y entonces estos de la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal, escogidos dentro de los escogidos, y dentro de la tribu de Leví habían ciertos personajes que eran los encargados de llevar las cosas más santas. Ellos eran escogidos dentro de los escogidos, dentro de los escogidos del Señor. Mire a lo que Dios nos llama a nosotros. Pero estos hombres que eran escogidos especiales no conocían a Dios, y su trabajo era conocer a Dios, porque eran los sacerdotes. Eran hijos del sacerdote Elí. Así hay iglesia escogida de Dios, designada para estar cerca de Dios, designada para estar en lo más íntimo, en el lugar santísimo. Pero no todos conocen a Dios. No todos han hecho la travesía de pasar del atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Y el Señor hoy nos está diciendo que si nosotros queremos ser de los que se van en el arrebatamiento y nos queremos saltar las 70 semanas, que es la gran tribulación, vamos a tener que entrar en intimidad con Dios y conocerlo. Y vuelvo a lo del principio del aceite. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Estás ungido? ¿Te va a encontrar el Señor como las vírgenes fatuas sin aceite? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu derramarte delante de Él? No quejabanza en la alabanza. Señor, no tengo para apagar la luz. Ala, esa hermana, ¿cómo se mete con Dios? Y ella lo que está haciendo es pidiendo. Cuando tú estás en el lugar santísimo, tú dejas de pedir. Y tú te quedas enmudecido de ver la maravilla de Dios, y entonces empiezas a hablar de su grandeza. En el lugar santísimo tú ya no pides, tú solo dices: Señor, tú eres maravilloso, eres misericordioso, eres mi torre fuerte. ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Cómo está ese aceite en tu lámpara?
El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. ¿Sabe por qué también? Porque ellos menospreciaban la ofrenda. Y esto, no le voy a pedir ofrenda, no tenga pena. Esto me habla de cuando nosotros menospreciamos las cosas sagradas de Dios, como hizo Esaú. En Romanos 9:13 dice que está escrito que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y yo me sospecho que fue por lo que dice en Hebreos 12:16, que él fue profano, porque por una comida vendió su primogenitura. Entonces él vino y agarró una comida del plano terrestre y la intercambió por una bendición espiritual. Entonces Dios lo catalogó de profano. Tuvo en poco las cosas santas, lo mismo que los hijos de Elí, que menospreciaban las profecías. Es decir, no las profecías, sino las ofrendas. Nada de lo que hacemos dentro del culto debería de ser nosotros despreciarlo. Nada debería ser despreciable para nosotros, porque nosotros estamos haciendo algo que, aunque es físico, se convierte en espiritual y luego va a impactar la bóveda celeste. Se convierte en celestial. Voy a pedir al hermano del teclado que suba. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En amarnos unos a otros está contenido todo el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como te amas a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Lo único que Dios nos está pidiendo es que podamos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Amándolo a Él primero por sobre todas las cosas, buscándolo a Él primero. ¿Por qué no se pone de pie? Y vamos a orarle al Señor. Deben haber más características de hijos del enemigo. Definitivamente que sí deben haber más. Pero estas son las que el Señor nos trajo hoy de muestra para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, que es la buena tierra, y podamos sacar toda cizaña en el nombre de Jesús. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.